Hola chicas, chicos, buenas noches, buenos días, buenas tardes en el horario que estén viendo este video. En primer lugar, soy el profesor de historia, Lester Núñez. Este video está dedicado a los chicos de tercero medio en el ramo de formación ciudadana. No habíamos podido subir un poco de información porque habíamos tenido unos pequeños problemas con el internet, pero ahora ya está todo como normalizado. Así que vamos a estructurar bien cómo es el tema de formación ciudadana. El programa en sí, explicarles más o menos un poco, está en trámite, todavía no hay nada oficial. Llegaron algunos libros de formación ciudadana, los he estado revisando para ver qué actividades o qué cosas se pueden hacer en esta coyuntura, ¿cierto? En este contexto de cuarentena y de catástrofe sanitaria que está dada por el gobierno. Eh, por lo que vamos a hacer esta dinámica también de escribir harto, de leer cosas y de explicar ciertos conceptos para no ir atrasándonos en lo que es la primera unidad de formación ciudadana, que está vinculada a lo que es el Estado, lo que es democracia y también lo que es ciudadanía. En este primer video vamos a hablar de lo que es el Estado, vamos a definir los conceptos principales que tiene el concepto de Estado. También vamos a abrir un poco la brecha para ver el tema de democracia y ya para el próximo martes iniciar ya con democracia en sí. Ya habíamos mandado en la plataforma un video explicando sobre algunos conceptos de democracia, lo que es gobierno representativo, ¿cierto? Bueno, vamos a inculcar un poco más a ese video, explicar ciertos conceptos que quizás no hayan quedado claros. Vamos a definir también democracia de acuerdo a algunos autores, pero eso ya es para la próxima clase. Ahora lo que vamos a ver es el Estado. Vamos a hablar sobre sus conceptos básicos, cuáles son sus elementos, qué significa soberanía, y también van a ver un par de preguntas, bueno, en realidad son tres preguntas, al final, que las instrucciones van a estar dadas en la plataforma. Vamos a hacer un tipo de ensayo, están todas las instrucciones, cuando ustedes vean este video ya van a estar subidas en la plataforma Classroom, y también se va a dar el plazo. Este plazo va a ser para el próximo martes también. Vamos a darles tiempo también para hacer esto. Obviamente la idea no es saturarlos con información. Sé que otros cursos también han estado como saturando otras materias. Por lo que, para que no se sientan tan presionados, vamos a hacer un pequeño ensayo sobre las preguntas que están postuladas así, o sea, no postuladas, sino que se le están dando a ustedes la opción de elegir una. Ahí después vamos a dar las instrucciones, pero vamos a hacer esa actividad para también ir soltando un poco la mano en este tiempo de que no hay clases, pero que sí hay que no olvidar que no son vacaciones y que tenemos que estar siguiendo las ideas de la formación ciudadana, que es un ramo nuevo, eso hay que tenerlo claro, es un ramo nuevo, pero que tiene muchas ideas, mucha relación con el contexto que estamos viviendo, ya sea en el contexto de estallido social del año pasado, como en el contexto actual de crisis sanitaria dentro del territorio nacional. Así que eso, chicos, chicas, los dejo con la presentación sobre el Estado y también con el tema de la actividad. Ahí les vamos a estar explicando. Así que ahí estamos al habla. Bueno chicos, chicas, aquí estamos en la clase de Estado, Democracia y Ciudadanía. Le puse un 1 porque hace la primera de 3 para revisar la unidad 1 de lo que es formación ciudadana, ¿sí? ¿Cuál va a ser la idea de todo esto? Si bien los planes y programas todavía no están como listos, todavía no hay nada oficial y está todo como en veremos, y más ahora como está el tema sanitario acá en Chile. La verdad es que este tipo de ramos nuevo, completamente nuevo, donde hay muy pocas directrices, muy pocas ideas de parte del gobierno central, hemos estado haciéndola prácticamente cada uno, cada quien por sí mismo puede empezar a ver cómo estructurar este nuevo ramo y qué cosas se pueden revisar. Hubiese sido como muy entretenido realmente empezar hablando como de la constitución, pero bueno, el plebiscito se postergó para octubre y entonces estábamos todos como metidos con este tema del virus, ¿cierto? Pero para poder hablar de esta formación ciudadana hay que primero introducir los primeros conceptos, las primeras ideas,
y la unidad 1 está basada generalmente en eso, de lo poco que hay de objetivos y de ideas que vienen así como de programas. Considero, en lo personal me tomé la atribución de primero definir conceptos claves que son vitales para poder comprender la formación ciudadana, y uno de esos conceptos es el concepto de Estado. Vamos a ver estos tres conceptos no hoy, sino que en las próximas clases que vamos a subir en la plataforma y también aquí por el canal de YouTube. Suscríbanse a todo esto. Vamos a revisar el concepto de Estado el día de hoy. La próxima semana lo más seguro es que veamos democracia y también el concepto de ciudadanía. Por eso es uno, porque vamos a ver el primer concepto de ello, que es el Estado. Hay mucho que hablar sobre el Estado y es muy largo este tema. Además de ser largo, es bastante entretenido, pero también es muy denso. Así que yo les hago el aviso desde ahora que este tipo de conceptos son bastante densos, son bastante complejos, y hay que estar como muy atento también a entenderlos, y ojalá yo también ser lo más claro posible para poder explicar este tipo de conceptos. Entonces vamos a comenzar con el objetivo, por supuesto, comprender el concepto de Estado en sus elementos básicos, su desarrollo histórico, implicancias que tiene en el contexto actual del país. O sea, esa es como la idea principal, ¿cierto? Así como sus alcances teóricos y prácticos en la sociedad convulsionada de la contemporaneidad chilena. Ok, hablar de esto de contemporaneidad chilena, que es para ver cómo se define Estado en temas teóricos, así como su concepto clave, sus ideas centrales, y prácticos, que cómo se lleva a la práctica estos conceptos ahora en la actualidad chilena, que está bastante convulsionada, tanto por el estallido social de octubre pasado y el tema de la crisis sanitaria que nos rige el día de hoy. De más está decir, amigas, amigos, chicas, chicos, que no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario, ¿cierto? Evitemos cualquier tema, cualquier tipo de problema que haya. Así que también estamos haciendo esto, ¿cierto? No es que sí, hay algunos de nosotros que no estamos muy contentos con lo que está pasando, y tratamos de seguir trabajando, de seguir haciendo estas cosas, porque esto va más allá de que sea nuestro propio trabajo, sino que es algo que también tenemos que hacer, y de que ustedes como estudiantes en un periodo de contexto nacional bastante diferente al que había antes, también estén informados. Y creo que formación ciudadana es el ramo que hay que tomar en cuenta al menos un poco más hoy que en cualquier otro, ¿cierto? Sin desmerecerlo, por supuesto, pero la formación ciudadana, al menos el día de hoy, para entender ciertos conceptos y ciertas ideas, es vital. Por lo cual, el concepto de Estado es lo primero que tenemos que hacer, porque siempre hablamos del Estado, ¿cierto? Que el Estado opresor, que el Estado de benefactor, que el Estado me ayuda, que el Estado no me ayuda, que es culpa del Estado, que la bandera. Hay muchas cosas, hay muchas ideas sueltas que uno tiene, y generalmente con ese tipo de ideas uno construye el concepto de Estado. Se lo construye a sí mismo. Pero a veces muchos de esos conceptos uno los confunde y se tienden a meter también otras ideas que no tienen nada que ver, o sea, que tienen una relación, pero no están conectadas realmente con el fondo teórico que existe aquí. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de Estado a hablar de gobierno. Y tampoco no es lo mismo hablar de gobierno a hablar de nación. No es lo mismo hablar de soberanía. No es lo mismo hablar de procesos constituyentes a congresos nacionales. No son las mismas ideas siempre y cuando, pero en el fondo siempre están metidos como en la misma institucionalidad de alguna nación, de algún país. Por ejemplo, ese mismo concepto de nación es diferente al concepto de Estado. Y por ejemplo podemos ver en esta pequeña gráfica los conceptos en sí y cómo se diferencian entre ellos, siendo que tienen un fondo común, sí tienen definiciones completamente diferentes. Por ejemplo, el concepto de Estado, que es el que vamos a revisar hoy, se define como la forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una comunidad dentro de un territorio determinado. O sea, hay muchos conceptos metidos en el mismo concepto de Estado. Por ejemplo, organización social, instituciones soberanas, que son generalmente las que conocemos como instituciones públicas, ¿cierto? Que regulan la vida de una comunidad, también es un concepto importante que también vamos a revisar, dentro de un territorio. También revisaremos el concepto de territorio,
porque es fundamental para comprender lo que es el Estado. A diferencia, tenemos también el concepto de nación, que es un grupo de personas unidas por ideas y tradiciones en común. Por lo que pueden ver, es diferente de hablar de un Estado a una nación, ¿cierto? Una nación somos todas las personas que creamos un ideario, un fondo común, una tradición, una nacionalidad, ¿cierto? Eso es una nación, eso constituye una nación. En cambio, el Estado es la forma en que se organiza una nación. No solamente una nación, sino también puede ser un gobierno, puede ser uno nacional, puede ser uno regional, puede ser uno comunal. E incluso un Estado también puede ser una familia, una casa. También se puede organizar de una forma, un poco una idea políticamente más compleja. Y también tenemos el concepto de gobierno, que se define como un conjunto de personas físicas o jurídicas, que son las instituciones, que conducen los destinos de una nación organizada, ¿cierto? Al final ya está el gobierno porque es la forma, es el modo en que uno va a organizar el Estado que tiene una nación base. Ya durante el siglo XIX se habla también del Estado-nación, la consolidación de los Estados nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos países, europeos sobre todo, empiezan a crearse el concepto de Estado con sus características principales, con sus elementos centrales que los constituyen como tal, pero que también necesitan reafirmar la nación. Aquí nace el concepto de nacionalismo, ¿cierto? Este sentimiento, a muchas veces exacerbado, pero un sentimiento patriota de identificación con los valores y con las tradiciones que tiene cierto territorio, cierto contexto nacional. Ese es el concepto de nación. Existe este concepto en el Estado, en la construcción del Estado nacional, prácticamente finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Acá en Chile, eso es el tema europeo, así como la Revolución Francesa parte esta idea. Italia se unifica, Alemania se unifica de esta forma, España también tiene un proceso de formación del Estado nacional, y también así como todas las repúblicas nacientes en América después de la independencia de España, ya a primeros décadas del siglo XIX. Acá en Chile, por supuesto que la formación del Estado-Nación también se dio este proceso, cuando ya se empieza a independizar el país, ya empieza a comportarse como una nación independiente, pero existe un tema con Chile. Cuando uno compara el tema con los otros países latinoamericanos, ve que siempre hubo una nación de fondo y que a partir de la nación se construye el Estado. Un ejemplo de eso es Perú. Perú siempre tuvo como sus límites, siempre tuvo como su frontera lo que era antiguamente el virreinato del Perú, que es el actual Perú y parte de Ecuador. También fue Bolivia y Chile y todo, pero es como todo el territorio actual que tiene Perú. ¿Qué pasa? Cuando se independiza Perú, se construye este Estado a partir de las fronteras y de las tradiciones, de todo como la nación que viene desde la antigüedad del Perú. Por lo cual no cuesta tanto y siempre existe como este sentimiento nacional de que esto es Perú. Un ejemplo. También un ejemplo de eso es Argentina también. Se construye un Estado sobre una nación ya existente, con sus lenguas, con sus modismos aparte, con sus diferencias entre distintas provincias, ¿cierto? Se construye el Estado, esta forma de organizar un país, se construye sobre una nación, se construye sobre un grupo de personas que ya tienen unas tradiciones y tienen unas ideas en común. Pero ¿qué pasa con Chile? Chile es un caso muy particular, que no es el único en el mundo, pero sí es muy particular, al menos de la creación del Estado Nacional en América Latina. ¿Por qué? Porque el Estado se constituye mucho antes que la nación. O sea, lo que se dice en el fondo es que Chile, el Estado de Chile, el naciente Estado Nacional de Chile, tiene que construir una identidad para que los habitantes de este territorio se sintieran parte de Chile, se sintieran identificados, se tuvieran conciencia de que son una nación. Ese es como el complejo diferente que existe acá en Chile, el caso particular. El Estado se constituyó, se crearon distintas formas de organizar el Estado, en las llamadas constituciones liberales, las constituciones federales,
durante toda la década del 20 de 1800, ¿cierto? 1820 a 1830, 1828 más o menos, se crea esta forma de organizar el Estado, pero siempre se considera al pueblo de Chile solamente como algunas partes. Chile está estructurado ya desde Copiapó al norte hasta el río Biobío al sur. Ese es como el alcance que tiene Chile. Pero ¿quiénes son los chilenos realmente? Por ejemplo, la gente que vive en las ciudades, la gente que vive en Talca, que vive en Concepción, que vive en Rancagua, que son como las ciudades un poco más grandes, ¿cierto? Que vive en La Serena, que vive en Santiago, el mismo Copiapó. Ellos son chilenos, ¿cierto? Pero la gente que vive en el campo, por ejemplo, tú les preguntabas a ellos, y no lo digo yo, lo dicen los historiadores, Barros Arana también lo dice, de que uno va al campo chileno y le pregunta sobre Chile y ellos consideran que sigue siendo parte de España. O sea, todavía está esa idea de que no se sienten identificados con una nación. Por lo que en el Estado portaliano, cuando ya se empieza a estructurar este Estado nacional, existe esta idea también de que la nación tiene que construirse a partir de la identidad que el Estado le puede proporcionar al pueblo. Entonces se va a guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en la década de 1830. Se gana esta guerra, pero la idea no es solamente un tema económico, sino que es un tema también cultural, un tema de identidad. A partir de esta guerra se pone al otro, se pone al peruano y al boliviano como alguien aparte de nosotros. Entonces cuando tú defines al otro es porque tú eres alguien. Y ahí se empieza a crear esta identidad del roto chileno, de la viveza del chileno. Existe ya esta noción de crear una tradición y una idea en común para toda la gente que vive en este territorio. Y eso no se dio solamente por la gente, por el pueblo que ya vivía, sino que el Estado impulsó esa manera de ver la vida, de ver el país, de ver la nación. Ese es un caso particular que se ve acá en Chile. Y bueno, en este mismo caso del gobierno, eso ya se puede ver, por ejemplo, en la República Conservadora, repúblicas liberales, el tema del parlamentarismo en Chile, el sistema presidencial, el tema del régimen o dictadura militar después, y en lo que estamos actualmente, que es un gobierno representativo, ¿cierto? Después eso se va a ver un poco más adelante, pero es como toda la transición de la historia de Chile, como muy resumida, pero que tiene como estas nociones. Eso es como lo importante y lo intrigante que tiene el caso chileno en la construcción del Estado Nacional. A diferencia de otros países que la nación siempre existió y después el Estado ocupó esa nación para constituirse, como decía el caso de Perú, el caso de Argentina, el caso de España, el caso de Italia, el caso de Alemania, que existe una nación en común, pero había que organizarla, unificarla solamente a través del Estado. Acá en Chile el Estado se creó mucho antes que la misma nación. Entonces, el Estado tuvo que impulsar la creación de una nación, esta idea de tradición propia y de identidad nacional, de acuerdo a su manera de ver y de estructurar también las organizaciones mismas del Estado, que por ejemplo en la educación, a través de el tema de los tributos, a través de la guerra, a través de la economía, entre muchas otras nociones. Por ejemplo, por supuesto, la religión también toma una parte importante. Las constituciones acá en Chile se crean a través de esta idea de crear una nación a partir del Estado. O sea, antes de que uno considerarse chileno, tenía que ver si se identificaba con el Estado de Chile, que ya existía. Pero uno ni siquiera se podía considerar así como chileno. Y eso fue toda la década de 1830-1840. Así se estructuró toda esta parte. Ese es un caso muy particular si lo comparamos en otros contextos, ¿cierto? Con otros países. Y esas son como definiciones principales de todo lo que es Estado, lo que es nación y lo que es gobierno. Y es importante, chicas, chicos, que esto lo tengan claro. Esto es importantísimo que ustedes tengan claro de que no es lo mismo hablar de Estado a hablar de nación ni hablar de gobierno. Son conceptos diferentes. ¿Están relacionados entre sí? Por supuesto, pero no son lo mismo. Entonces, por ejemplo, en la actualidad hablamos de Estado, es el Estado de Chile. Es todo el Estado de Chile. La nación somos todos nosotros, somos todos los que creamos la idea de Chile, ¿cierto? La gente, las instituciones, la cultura chilena, la economía chilena, la política, la sociedad. Todo eso lo constituye la gente, es como la parte del pueblo, ¿cierto? Que construye la nación.
Y el gobierno es el gobierno de turno. En este caso es el gobierno de Sebastián Piñera, como antes fue el gobierno de Michelle Bachelet, como posteriormente sea cualquier persona. Ese es un gobierno, es la forma en cómo se estructura un Estado. Después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero eso es como la diferencia. Y eso es lo importante, chicas, chicos, que ustedes lo tengan claro. Que no son el mismo concepto, sino que son conceptos diferentes, pero que tienen una relación muy cercana, ¿cierto? Tienen una relación en común muy concreta en sí. Bueno, el Estado no se construye por sí solo, sino que también tiene elementos que lo construyen. Existen muchas formas de entender estos elementos del Estado, va a depender también del autor que uno lea, ¿cierto? Hay autores del siglo XVII, autores del siglo XIX, autores actuales que también definen lo que es el Estado, algunos que lo niegan rotundamente, otros que le agregan más elementos, pero de acuerdo a cómo está construido el Estado de Chile, porque nos vamos a enfocar solamente en el Estado de Chile. Y estos son definiciones que están dentro de la misma Constitución Política de la República de Chile. Pues si me preguntan la fuente, lo saqué todo de la misma Constitución. Cómo se define el Estado en sí. Entonces, los elementos que tiene el Estado y que comparte con también muchos otros son estos tres. Son tres principales. Y los que Chile se define así como Estado a través de estos elementos. El primero es el elemento humano o el elemento de la población. Conjunto de habitantes que existen en un determinado territorio. Simple, es la gente. Los habitantes que existen y que viven en un país. La población, y acá está la definición de población, es la agrupación de hombres y mujeres desde la infancia a la vejez. O sea, desde lo más temprano hasta lo más mayor, ¿cierto? Nacionales o extranjeras, quienes pueden ser reconocidos como ciudadanos. Esto lo define la misma Constitución Política. Eso es la población para el Estado. O sea, el Estado se construye y tiene como sus elementos a partir también de que existe gente viviendo dentro de sus territorios. O sea, no se puede hablar de un Estado si no hay gente viviendo. Eso ya no sería un Estado, sería una nación. O puede ser algo fantasma, no sé. No sé cuál será el concepto real que se puede decir de una nación, de un país que no tenga habitantes. Que no existe prácticamente. Pero uno de los elementos centrales que el Estado se construye, que es la base del Estado, es la misma gente, su población. También los ciudadanos son parte importante de lo que es el Estado, porque los mismos ciudadanos son parte y tienen injerencia dentro del Estado, a través de la condición de ciudadano. O sea, uno para ser ciudadano es porque es parte de esta res pública, ¿cierto? Es la cosa pública, que es el nombre en latín. Uno tiene injerencia, uno tiene forma de participar dentro del Estado, teniendo la condición de ciudadano. Por eso es importante para este mismo Estado, ojo, estamos hablando de estados democráticos, ¿cierto? El Estado democrático ayuda y permite que la gente, que su población, que es uno de los elementos centrales que tiene para su constitución, para su creación y su existencia, es de que también tengan injerencia y tenga participación dentro también de la cosa pública, ¿cierto? A través de distintos mecanismos. Se puede hablar de elecciones, de plebiscitos, de distintas cosas. Eso también está como muy vinculado al tema de soberanía, que después lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también es importante entender de que uno de los elementos poblacional, el tema de la gente, el elemento humano, es vital y de gran importancia para el Estado, porque no se puede constituir el Estado sin la creación del reconocimiento de los ciudadanos como parte importante de su desarrollo como tal, ¿cierto? De su desarrollo como Estado. Es imposible que se considere un Estado sin la participación de los ciudadanos, y que son la base importante de su poder, de su gobierno y de su creación final como un Estado nacional fuerte, potente y que tenga que sea parte de la identidad de cada uno de sus habitantes. También otro de los elementos importantes es el referido al territorio. Habíamos dicho en las únicas clases que habíamos tenido antes de que se cancelara todo, que en este ramo de formación ciudadana vamos a hablar mucho también de lo que es el territorio. Hablar mucho concepto geográfico,
De hecho, en el proyecto final, que era la idea de hacer, no sabemos si se va a poder hacer y si no sé, eso tendríamos que conversarlo. Pero habíamos hablado mucho sobre el tema geográfico, sobre el tema territorio como parte de la formación ciudadana. Y si bien en estos programas que no están listos y que no hay nada claro, sí al menos me quiero tomar esa atribución de que el territorio es parte importante de la formación ciudadana. Y también para definir el Estado también es necesario tener esta concepción geográfica de qué es el Estado, cuál es el alcance territorial, ¿cierto? El alcance físico que tiene el Estado para constituirse como tal. Aquí tenemos su definición. El elemento territorial es el espacio geográfico en el que habita una población determinada, ¿cierto? Es el soporte físico de la nación y del Estado. O sea, es necesario que exista algo físico, algo palpable, algo real, donde poder cimentarse una idea tan compleja de lo que es el Estado, ¿cierto? El Estado tiene que saber gobernar y tiene que entender que puede gobernar dentro y sobre un territorio. Eso es lo importante de entender sobre esta idea del elemento territorial. Su importancia radica en que delimita el ámbito espacial dentro del cual se ejerce el poder del Estado. Eso es como lo importante, ¿cierto? Y esto está garantizado también por la misma Constitución. O sea, las constituciones, que son como la forma de darle importancia, ¿cierto? De darle validez a todas estas teorías, a todos estos conceptos tan abstractos y tan complejos, es darle un soporte físico. Y también el territorio es parte de esto y están dentro de la misma Constitución. Por ejemplo, este mapa es de cuál es el elemento territorial del Estado de Chile, cómo se organiza Chile territorialmente y cuáles son sus alcances, ¿cierto? El territorio, que siempre se dice que Chile es un país tricontinental, ¿cierto? Que tiene territorios en América del Sur, tiene territorios en la Antártica y territorios en Oceanía. Todo lo que está en tierra es parte del territorio nacional. También lo que está morado es toda la zona marítima, que también es parte del territorio nacional. Después vamos a ver bien esos conceptos. Y todo de las millas, todo lo que es así como el tema de las aguas internacionales, también son considerados dentro del elemento territorial del Estado para poder constituirse como tal. El Estado de Chile tiene injerencia, tiene poder sobre todo lo que está en morado, en el mar y obviamente en lo que son sus territorios terrestres. Esa es la forma en que el Estado de Chile tiene poder y puede ejercer el poder mismo del Estado. Dentro de estos mismos elementos territoriales hay una composición también del territorio. Esta composición del territorio es como el Estado tiene injerencia, tiene poder sobre el mismo territorio. Y cómo se define este territorio, ¿cierto? Cuáles son los espacios que tiene el Estado de Chile como fuente de poder. El espacio terrestre, estamos hablando, ¿cierto?, de territorio. El espacio terrestre comprende el suelo y el subsuelo dentro de las fronteras. En fin y al cabo es eso, ¿cierto? El componente de territorial que tiene el Estado son sus fronteras. Y sus fronteras pueden ser terrestres, que como dice la definición es el suelo y el subsuelo dentro de la frontera. El espacio marítimo es la prolongación del espacio terrestre, ¿cierto?, pero hacia el mar. Comprende el mar territorial y el mar patrimonial. ¿Qué son estos conceptos? El mar territorial es la extensión de la soberanía de un Estado a una franja del mar adyacente a sus costas. O sea, es el territorio más cercano del mar referente a la costa. Sería toda esta costa morada, lo más cercano sería el mar territorial de Chile, ¿cierto? Perdón, claro, es no lo morado, sino que lo que está más celeste, en lo que se ve aquí, lo más cercano al territorio, eso es el mar territorial. Y eso también es exclusivo y es parte del Estado de Chile. Y en cambio, también se puede hablar del mar patrimonial, que es la zona económica exclusiva, que corresponde a las 200 millas marítimas, donde los estados tienen la facultad de explotar todas las riquezas que existen. Es la zona económica, donde pueden ir las pescas, las grandes industrias de pesca, ¿cierto? Cuando hay fuentes de petróleo para extraer también otro tipo de materiales, otro tipo de recursos.
es la zona marítima, esa es la forma patrimonial, ¿cierto? Que es lo morado. Aquí zona económica exclusiva, que es lo que está en morado, de acuerdo a este mapa. Eso es en temas marítimos. Es lo mismo, el Estado tiene poder también en esto del el mar. Y sobre todo en la parte patrimonial, que es donde se extrae todo lo económico dentro del mar. Las grandes empresas pesqueras tienen injerencia aquí dentro, porque el Estado de Chile les permite poder usar sus actividades económicas para sustraer los elementos de esta zona. El espacio aéreo es la porción de la atmósfera terrestre y marítima hasta la estratosfera. O sea, el territorio nacional no solo se comprende de lo que nosotros vemos en el suelo, ni tampoco solamente lo que nosotros vemos en el mar, con todas estas diferentes formas de entender el espacio marítimo, ¿cierto? El mar territorial, el mar patrimonial. No solamente eso, sino que también lo que está sobre esto, sobre la superficie de la Tierra, también es considerado parte del territorio nacional. El espacio aéreo existe también hasta la estratosfera. Ya de la estratosfera hacia arriba, subiendo hacia el espacio, eso ya es aire internacional, por así decirlo. Pero también todo esto ante la estratosfera, no sé cuánto es la cantidad, porque eso va a depender, ¿cierto? Pero hasta cierta altura uno puede llegar y es territorio también nacional. Por ejemplo, los vuelos comerciales, LAN, Sky, todas estas líneas, todos ellos tienen que traficar por su... No traficar, no es una palabra, transitar, perdón. Pueden transitar por esta zona que es parte del Estado de Chile. Y que también está eso garantizado en la misma Constitución, en la misma forma de entender cómo se define el Estado de Chile, a través también del espacio aéreo. Eso es también como bien importante. El aire también es parte del Estado, no propiedad, que son cosas diferentes. Es parte del Estado, no propiedad del Estado. Y el espacio jurídico son lugares que los tratados internacionales reconocen como parte de la jurisdicción estatal. Por ejemplo, las naves y las aeronaves de guerra, ¿cierto? Los cargamentos, los portaaviones, bueno, Chile no tiene portaaviones, pero estas naves que son nacionales también son parte del territorio nacional cuando están en la zona internacional de aguas internacionales, ¿cierto? Están más allá de lo que es la jurisdicción propia del Estado y las embajadas. Aquí hay que hacer una salvedad porque siempre se habla de embajadas y consulados, ¿cierto? El consulado no es considerado, de acuerdo a la misma Constitución, no es considerado como territorio chileno, no es considerado como una parte jurídica real de que es Chile. Sí, las embajadas. ¿Por qué? Porque la Constitución habla de los consulados como una idea más económica, una parte más comercial, que las embajadas sí son territorios nacionales dentro de las dependencias de otros países. Eso también hay como importante tener como claro ese concepto de que las embajadas son espacios nacionales jurídicos más que los consulados, que tienen una idea, una noción un poco más comercial, de acuerdo a la misma Constitución política. Y el otro elemento que convierte al Estado en lo que es realmente importante, y creo que para mí es como la idea, porque es lo más central, ¿cierto? Es lo más potente, y también es lo más denso, pero es lo que uno generalmente entiende que lo que es el Estado es el tema del gobierno o el tema del poder. O sea, el Estado tiene que tener el poder para poder ser lo que es, para poder ser un Estado. ¿Cómo se transforma este poder? ¿Cuáles son las bases del poder que tiene el Estado? Porque es originario, su realidad y las cualidades del Estado son inherentes e inseparables de su existencia. O sea, todo lo que pasa en la realidad y todas las cosas que vienen detrás, que vienen a los costados, que está todo englobado a lo que pasa en la actualidad, es inherente, siempre va a estar, es inseparable de la existencia. O sea, toda la realidad de lo que pase, desde siempre hasta que se acabe el Estado, es parte del Estado. Y eso le da el poder para poder crear leyes, para poder mandar, para poder gobernar cierto territorio. El Estado es autónomo,
que no existe otro poder de mayor jerarquía por sobre el mismo Estado. Podemos discutir en eso. Independiente del exterior, ¿cierto? El Estado es independiente de lo que pasa afuera. Sus decisiones no dependen de fuera del Estado. O sea, no puede haber otro Estado o un mega Estado o una organización que tome decisiones por el Estado. Porque el Estado es autónomo y es independiente, ¿cierto? También eso lo podemos discutir, viendo actualmente cómo están las cosas en el mundo, ¿cierto? Es coactivo. Este es un punto importante. Coactivo. Posee el monopolio de la fuerza organizada al interior de la sociedad. O sea, el Estado, y no lo digo yo, lo dice un ciencista político llamado Luis Oro en su libro Política, Violencia y Economía, que es un libro que él escribió sobre cómo se constituye el Estado. Él define que lo que define en sí a un Estado no son las leyes, no son la forma de administrar el poder, sino que tiene ¿cómo se llama esto? Que tiene la facultad de tener en control máximo de las Fuerzas Armadas para poder hacer lo que quiera. En líneas generales es lo que quiere decir, ¿cierto? O sea, el Estado tiene el poder, tiene la forma de mantener alineado a las Fuerzas Armadas y de orden organizadas dentro del territorio y posee el monopolio completo de esto. Cualquier cosa que esté afuera de este monopolio de las fuerzas es considerado terrorismo de Estado. O sea, por ejemplo, las bandas delictuales, el tema, por ejemplo, de las barricadas, de todo esto, de acuerdo a la definición de Estado, eso es antiestatal, o sea, eso es ir en contra del mismo Estado, porque el Estado solamente puede tener la fuerza para su propio beneficio. O sea, el Estado solamente mantiene su condición de Estado, de acuerdo a Luis Oro, tiene la fuerza y la potestad misma de tener los aparatos coactivos y de violencia hacia el resto de los gobernados. No sé si se me entiende mucho el concepto. Lo que Luis Oro quiere decir realmente es de que el Estado tiene la facultad, para explicarlo bien, tiene la facultad de llevar a cabo la fuerza, o sea que puede ejercer la fuerza, ejercer la violencia dentro del Estado. Y el Estado no tiene que rendirle cuentas a nadie porque es autónomo y es independiente, pero puede usar la fuerza y es el único que está garantizado, es el único que está el único que puede llevar a cabo la fuerza militar o policial dentro de sus fronteras. Esa es una parte del poder, o sea, el Estado tiene el poder de ejercer por la fuerza también el sometimiento o la gobernabilidad de la población. Eso es prácticamente lo que quiere decir. El Estado descentralizado emana de un centro de decisión política al cual la nación está subordinada. Esta forma de esta base del poder del Estado, no hay que confundirlo con un Estado centralista, ¿cierto? Con esta idea de que la capital es el centro de todo y todo el resto está subordinado. No hay que vincularlo con eso porque esa es una forma de gobierno, es una cosa aparte. Sí, el poder tiene que estar centralizado porque tiene que haber un centro de decisiones. Ahora, que eso se conlleve a una forma de gobierno que esté basada en esta base del Estado es una cosa diferente, pero el Estado sí tiene que tener una forma centralizada para poder tomar decisiones políticas. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Y obviamente el Estado está delimitado territorialmente, que rige en el territorio que el Estado tiene y a los habitantes de este. Es lo que habíamos hablado anteriormente del territorio, ¿cierto? De la importancia que tiene el territorio. Estos son los elementos que tiene el poder. Es decir, el Estado tiene poder y lo ve y se ve a través de estas bases, ¿cierto? De estas características. La existencia de un gobierno significa ejercicio del poder, ¿cierto? Término muy ligado al que tiene la soberanía. Aquí vamos a hablar de soberanía, que también es un concepto importante que el Estado también lo garantiza.
y que se define en sí por el tema de la misma soberanía. ¿Pero qué es soberanía? Es la cualidad que tiene el poder. Es eso, la cualidad que tiene el poder. Es una característica que distingue al poder y que le permite no reconocer otro poder sobre él. En palabras simples, la soberanía es como quién tiene el poder dentro de un Estado. ¿El Estado tiene poder? Sí, pero ¿quién le da ese poder al Estado? Aparte de todas estas bases que habíamos hablado, esas son facultades, son características de poder que tiene el Estado. Pero para que ese Estado tenga estas cualidades, alguien tiene que darle poder al Estado. Y de acuerdo al tema de soberanía, cuál es la cualidad, quién le da este poder al mismo Estado, y que no hay nada superior al poder que ejerce este actor para el Estado, que le da como su confianza, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a las constituciones y de acuerdo a muchos y muchas autores, hablan de que la soberanía reside también de acuerdo al contexto en el que se encuentra cierto país, ¿cierto? Algunos, la soberanía recae en el mismo presidente, recae en las monarquías, recae en la nación, recae en la economía. Esas son definiciones que tiene cada país, ¿cierto? Vamos a enfocarlos en la Constitución de Chile. La soberanía reside esencialmente en la nación. ¿Qué habíamos hablado de nación? ¿Quién constituye la nación? Las personas que tienen, es un grupo de personas que contienen ideas y tradiciones en común, ¿cierto? O sea, somos todos nosotros. Esto quiere decir que la soberanía, quien le da poder al Estado, somos nosotros. Nosotros le damos el poder al Estado. Esto es en el papel. Está en el papel. Recuerden que esta idea, estas clases, este tema de formación ciudadana es para también pensar que si es así o no es así. Yo le estoy dando lo que dice las definiciones y cada quien mastica este tema con su visión, con su pensamiento, pero para que tener claro bien las definiciones. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscitos y elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Esto está en el capítulo 1, artículo 5 de la Constitución Política de la República de Chile. ¿Qué quiere decir esto? La soberanía reside en la nación, o sea, la soberanía, el poder que tiene el Estado lo recibe a través de la nación, a través de todos nosotros. ¿Y cómo nosotros le damos ese poder al Estado? De acuerdo a la misma Constitución, a través de plebiscitos que se realizan, muy rara vez se realizan en Chile, y de las elecciones periódicas. Las elecciones de alcalde, de concejales, de consejeros regionales, próximamente de intendentes, elecciones de diputados, elecciones de senadores y elección de presidente. Esas son las elecciones periódicas. Y a través del voto, solamente a través del voto, la nación le da el poder al Estado. Entonces aquí se vincula mucho lo que hablaba el video que vieron sobre la democracia, ¿cierto? De que uno cuando le da el voto a un representante es porque confías en él y él tiene la facultad de hacer lo que quiera porque tú le diste el poder. Eso es lo que quiere decir esta forma. En un gobierno de una república de gobierno representativo. En cambio, en una democracia griega antigua, con sus pros y contras, por supuesto, aquí el representante tiene que ser la voz de quienes le dan realmente el poder, que son los ciudadanos. Aquí también se ve esto, pero no existe esta participación. ¿Por qué? Porque la participación que se le da solamente a la nación chilena, a la ciudadanía chilena, es a través de los plebiscitos, que se hacen muy poco, y también a través de las elecciones periódicas. Aquí el ciudadano común o un grupo de ciudadanos no puede proponer una ley al Congreso y el Congreso al debatirla no puede hacerlo. Tienes que entrar al sistema, al Congreso, para poder debatir una idea que tú tienes. Ese es como lo malo, ¿cierto? Esa es como la forma en que se constituye la política chilena. Bueno, en general en casi todos los países, ¿cierto? Porque se considera mucho, de acuerdo a Aristóteles, de que la constitución de un Estado siempre tiene que ser hecho por los mejores, ¿cierto? Esta oligarquía. Esta aristocracia, ¿cierto? Que es el gobierno de los mejores, de los más aptos.
que después se convierte en una oligarquía, ese es un tema aparte que el mismo Aristóteles siempre ha tenido como su conflicto. Pero esa es la idea de la nación, esa es lo que es la soberanía. Y acá en Chile se evidencia a través de esa forma. O sea, la Constitución nos dice, en la actual Constitución, no sabemos si se cambiará o no, pero lo que nos dice es que nosotros le damos el poder al Estado a través del voto y a través de los plebiscitos. Es así como el Estado puede tener un territorio, puede tener una forma de gobierno, una forma de administrar y las características que tiene en su poder y cuál es el dominio que tiene sobre la población. Los elementos del Estado se constituyen a través del poder que la soberanía le da al Estado. Y este poder lo da la gente. Al menos en el caso de Chile, de acuerdo a lo escrito, lo da la soberanía nacional, lo da la nación. La gente, todos nosotros que tenemos la idea de ciudadano, ¿cierto? Que tenemos la condición de ciudadano, podemos darle el poder al Estado y el Estado hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el fin entonces de esto? ¿Para qué le damos el poder al Estado? En el papel, insisto, en el papel le damos el poder al Estado. ¿Con qué fin? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es el fin del Estado? Bueno, la finalidad que tiene el Estado es, primero, objetiva y también una idea subjetiva, que eso ya está más vinculado a lo que es el gobierno. Pero el fin objetivo, el fin último que tiene el Estado es el bien común. O sea, todas las políticas, todas las leyes, todos los decretos, todos los estados de sitio, todos los toques de queda que estamos en este momento, todo lo que haga el Estado va a ir en busca del bien común. Sí, paradójicamente. Estemos o no estemos de acuerdo en esto, es lo que el Estado busca. El fin último que tiene el Estado es encontrar el bien común. Eso también va a depender de cada autor, ¿cierto? Esto es como la Constitución define el bien común. Pero hay autores que dicen que el bien común se define de una forma de realización personal, otros que dicen de una vida en comunidad, otros de mayor ganancia económica. Va a depender también del autor que defienda qué es el bien común. Es una buena forma de debate de decir ustedes, chicos, chicas, cómo definen bien común, qué es el bien común para ustedes. Y como cada uno tiene su visión, tiene su forma de pensar, no va a ser lo mismo. Entonces ahí está la complejidad del Estado. Y si son estados grandes, mucho más complicado aún, porque son muchos bienes comunes. Entonces, a veces hacer lo incorrecto para buscar el bien común ayuda también al Estado a tener así como sus políticas y todo. El fin justifica los medios, según algunos autores, que es lo que define al Estado. Thomas Hobbes, por ejemplo, que lo habla. Immanuel Kant también. Nicolás Maquiavelo también habla de esta forma de que el Estado cómo se define y cómo tiene como su fin último el Estado. ¿Qué es el bien común? El cual está dado por la búsqueda del orden, la justicia, el bienestar y la paz externa. Estas son definiciones de la escuela de Aristóteles, ¿cierto? En su libro La Política define al Estado, el bien común del Estado, o sea que tiene que buscar el Estado a través del orden, mantener un orden, una estabilidad jurídica dentro del país, justicia, el bienestar y la paz externa. Esto es la definición del bien común para los filósofos y los pensadores de la escuela de Aristóteles. Y el fin subjetivo trata de los objetivos propios de cada estado, o sea, son más particulares. Esto es como lo general, ¿cierto? Todos los estados buscan el bien común. ¿Cómo se busca? A través de los fines subjetivos, objetivos propios de cada estado, cuyos contenidos varían según el tipo de sociedad que haya y el momento histórico en el que se encuentran, también a la doctrina de la política imperante. Por ejemplo, el fin último, el bien común que busca un Estado socialista, por ejemplo, que era la Unión Soviética, buscan el bien común, ¿cierto? Pero de acuerdo a su contexto histórico, a su visión, a su doctrina política que existía, que era el comunismo, es muy diferente al bien común que busca un Estado fascista, que era la Alemania nazi, por ejemplo, que también buscaba el bien común,
pero de acuerdo a su tipo de sociedad diferente, a su momento histórico en el que se encontraba Alemania en ese tiempo, y la doctrina política, que era el nazismo, que era un fascismo de corte más racial, ¿cierto? Define también lo que es el fin del Estado. Entonces el Estado, por ejemplo, de la Unión Soviética, busca el bien común de una forma distinta, con los ideales comunistas y todo esto, pero busca el mismo bien común que busca la Alemania nazi, pero de una forma diferente, a través de un Estado autoritario, fascista, de corte racial. ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con nuestro Chilito, cierto? El Estado está al servicio de la persona humana, promoviendo el bien común. Eso lo dice la Constitución. De tal modo debe crear las condiciones que permitan a todos y a cada uno de los chilenos su mayor realización, tanto espiritual como material posible, respetando los derechos y garantías constitucionales. Eso están dentro de la misma Carta Magna. Además, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población, la familia y su fortalecimiento, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Capítulo 1, artículo 1 de la Constitución. Así se define el bien común para nuestro país. Según esta Constitución, que no sabemos cuánto más va a durar, si es que se cambia o no, esto es el bien común. Buscar realizaciones espirituales, también las realizaciones materiales, respetando los derechos que todos tienen, los derechos y garantías de la Constitución. También resguardar la seguridad nacional, protección a la población, a la familia y el fortalecimiento que tiene, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación. Esto es como lo que está en discusión ahora, ¿cierto? La integración armónica de todos los sectores de la nación. Y asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional es como lo que está viéndose ahora. Es como el conflicto que existe en la actualidad y que definen más o menos en temas jurídicos y le dan como ese soporte de definición a lo que fue el estallido social el año pasado, que aún no termina en ese sentido, ¿cierto? Porque estamos vinculando y estamos releyendo como todos estos conceptos, todas estas ideas, que son cosas que la Constitución busca reflejar que es la idea del Estado, pero que realmente no se cumplen. Y si se cumplen de muy mala forma, o muy de escondido, ¿cierto? Por ejemplo, todo esto del Estado benefactor, o un Estado subsidiario, como todas estas ideas son parte de esta parte, ¿cierto? Del bien común, de asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades. Eso también está en discusión, eso está basado en este tema económico. Entonces, va en eso, o sea, ya desde el capítulo 1 ya empieza a haber esta discusión para una eventual convención constituyente o convención mixta, lo que gane en el plebiscito, si es que se hace una nueva constitución, llega a esta idea, ¿cierto? Llega a esta forma de entender cómo se define el Estado y cuál es el bien común que busca el Estado. Porque hay estados que son más simples en ese sentido de buscar el bien común, que es la igualdad de derechos para todos. Entonces ya es un concepto diferente. Si bien es como lo mismo que dice aquí, pero con palabras más cortas, un poco más al hueso, ¿cierto? Más directo, define como todo. Entonces ya los restos de capítulos de la Constitución empiezan a explicar cómo se llega a esa igualdad de derechos para todos. Aquí está como muy separado, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice esta definición de la misma Constitución. Está como muy detallado cuál es la idea, pero este detalle mismo también guarda la famosa letra chica, que aquí en Chile estamos como muy... es como muy cultural dentro de aquí de la política y de la sociedad chilena buscar como esta idea de la quinta pata al gato, que hay algo entre líneas y todo esto, ¿cierto? Y eso se ve también aquí dentro de la misma definición de bien común que nos da la Constitución política. ¿Esto es necesario cambiarlo? Puede ser. Si no, eso va a depender de cada uno de ustedes, chicos, chicas. Pero esa es en líneas generales la finalidad que tiene el Estado. También otro concepto importante que han escuchado, estoy seguro que han escuchado este concepto del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho al fin y al cabo? Es el sometimiento del Estado al orden jurídico, que es, por ejemplo, en nuestro caso, la Carta Magna, que es la Constitución Política.
El Estado está sometido al ordenamiento jurídico que tiene como base, y esto es lo importante. O sea, todas estas bases, todas estas ideas que nos da la misma Constitución, define a Chile como un Estado de derecho. Cuando se salta alguna de estas ideas, ya se rompe este Estado de derecho y pasamos a ser un Estado marcial, un Estado de lo que sea. ¿Cierto? Por ejemplo, actualmente no estamos en un Estado de derecho. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de excepción constitucional de catástrofe, que en este caso es sanitaria. Es diferente a este estado de catástrofe, al estado de emergencia que estuvimos en octubre y noviembre del año pasado, que fue por el tema de las protestas, ¿cierto? Ese el estado de sitio, no, el estado de sitio no, el toque de queda, perdón, el toque de queda, todo esto, tiene variantes en ese sentido, y ya el hecho de existir un toque de queda, un estado de excepción constitucional, ya rompe el estado de derecho. O sea, una de estas bases ya se rompe cuando se define. Y ahora, en el momento que estoy grabando este video, no estamos en un estado de derecho, estamos en un estado de excepción. ¿Sí? Para que quede como claro en ese sentido. ¿Cuáles son las bases para el Estado de Derecho? El imperio de la ley. Las normas deben ser expresión de la voluntad popular y deben someterse a ella tanto gobernantes como gobernados. La ley es lo más importante. No solo la Constitución. Recuerden que las leyes no están dentro de la Constitución. Ya, eso tiene que quedar claro. Las leyes están en sus formatos de leyes, ¿cierto? Están aparte, están en los códigos, están en por ejemplo, el Código Penal, el Código Civil, están en el Código de Agua, están en la ley indígena, por ejemplo. Estas son leyes, pero en la Constitución no hay ninguna ley en sí. No es que estén las leyes dentro de la Constitución, que es una de las críticas que hacen quienes no quieren cambiarla, ¿cierto? Que ¿para qué cambiar la Constitución si se cambian las leyes? ¿Cuál es el tema? De que el alma, el espíritu de esas leyes sí están dentro de la Constitución. Entonces ahí está como ese conflicto, ese desarrollo de debate, ¿cierto? Pero para que exista un Estado de Derecho, las leyes, las normas que existen, tienen que ser respetadas por los gobernantes y por nosotros que somos los gobernados, ¿cierto? Ese es el imperio de la ley. La distribución del poder estatal en diferentes órganos. Esta es la división de los poderes del Estado. O sea, aquí mismo lo dice. De esta manera, el poder del Estado no se concentra en una sola institución, que puede ser el poder judicial, el poder legislativo o el poder ejecutivo, sino que se distribuye permitiendo mayor eficiencia y los debidos controles, evitando arbitrariedades y abusos de poder. ¿Cierto? Esta es la división de los poderes del Estado. O sea, para que el presidente, que es el poder ejecutivo, no tenga todo el poder que puede tener el Estado, también esto se distribuye al Estado al poder legislativo, que hacen las leyes, que hacen las normas y todo esto, y el poder judicial, que busca que estas normas se cumplan. ¿Cierto? Ese es como el triángulo. Hay algunos autores, ahora más en esta era de la información, ¿cierto? Esta era digital, que hablan del cuarto poder, que son los medios de comunicación. Pero eso ya es especulación y eso va a depender de cada quien, ¿cierto? Pero existe esta noción de el cuarto poder del tema de los medios de comunicación, de cómo se informa lo que hace el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y que también tienen injerencia dentro de esta misma forma de Estado. Pero eso va a depender de cada quien si la crea o no. Pero existe. Algunos autores la defienden, de que existe también el cuarto poder. La legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa y política. O sea que todo esto sea legal, ¿cierto? Y todo esto está muy ligado al imperio de la ley. Y el respeto y garantía de los derechos humanos a través del ordenamiento jurídico existente. También es importante hablar de este tema de los derechos humanos. Esto no es un tema así como de izquierda. No, esto es algo general. Porque hay estados de izquierda que violan derechos humanos, estados de derecha que violan derechos humanos. Eso es algo inherente, es algo general. Todos los extremos son malos y sobre todo en política. Entonces, que el Estado de Derecho exista cuando se respeten los derechos humanos, cuando se respeten y se garantice que existen los derechos humanos en un país, eso también es importante. Porque eso te da como un peso jurídico, así como persona natural, te da como un peso jurídico de decir que eres humano y que existes ante la ley.
en forma jurídica. Entonces también es importante tener esa idea del Estado de Derecho a través del respeto y la promoción y garantía de los derechos humanos. También es importante eso. Bueno, y aquí viene como lo importante. O sea, no lo importante, sino que como lo entretenido. Yo sé que esto es como muy latoso, es como muy enredado. La idea también, chicos, chicas, es que ustedes también busquen información para entender estas cosas. Yo les recomiendo, lo dije en clase, les recomiendo que tengan una copia de la Constitución Política para que puedan ir viendo y leyendo de qué se trata todo esto, ¿cierto? Porque hablamos mucho de Constitución y Constitución, pero ¿realmente sabemos qué dice la Constitución? Yo les recomiendo, chicos, bueno, ahora de salir, no les digo que salgan, también la Constitución está en Internet, y para quienes no tengan acceso al Internet, ayudar, intercambiar información, conversar sobre estos temas también, porque esa es la idea. La formación ciudadana es conversación, es debate, eso se trata. Entonces yo les recomiendo tener una constitución para poder entender como todas estas ideas, que son así como muy densas, pero que la misma constitución también te las define. Clasificación de los estados, hay que tener primero en cuenta que hay dos conceptos importantes para definir aquí, que no son lo mismo, en el fondo son muy similares, pero que tienen importancia particular, ¿cierto? Para que no se vaya a enredar, porque tienen conexiones entre sí. Los conceptos de forma de Estado y forma de gobierno. La forma de Estado es la estructura del poder del cual el Estado es titular y a su distribución espacial. O sea, es la forma del Estado, cómo se estructura el poder. Acá están todas las definiciones. Cuál es el Estado es titular y su distribución espacial. Ya está la base, el elemento de territorio y la base de poder, ¿cierto? Que habíamos revisado anteriormente para definir cómo se estructura el poder del Estado. O sea, cuál es la forma que va a tomar. Esa es la forma de Estado. Y una forma de gobierno, que son diferentes, es el ordenamiento político que se adopta. Es decir, manera en que se ejerce el poder. ¿Ven la diferencia? La forma del Estado es que cómo este poder se estructura, cómo se crea, cómo se organiza. Y la forma de gobierno es cómo se ejerce ese poder. Esa es la diferencia. Son como detalles muy sutiles, pero tienen una diferencia conceptual importante. Por ejemplo, formas de gobierno puede ser una forma presidencialista, que es la que tenemos nosotros, ¿cierto? El presidente es lo importante, está en la división de los poderes del Estado. El semipresidencialismo, que el poder del presidente es muy grande, pero no tanto, no absoluto, por así decirlo. O sea, el presidente no es como la última palabra, sino que también existe una forma de hablar con el presidente para que no sea, no sé, pues se cree un estado de sitio, para que no se apruebe alguna ley. Es presidencialista, pero moderado, el semipresidencialismo. El parlamentarismo es que el parlamento es mucho más importante que el mismo presidente. De hecho, repúblicas actuales que tienen este sistema de gobierno, forma de gobierno, no existe como la figura del presidente de la república, sino que existe la figura del primer ministro y esta idea. Unipartidismo es una forma de gobierno donde un solo partido político tiene el poder de todo. No es lo mismo hablar de un unipartidismo a un estado autoritario, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser así. A veces un estado autoritario puede tener visiones políticas distintas, como puede tener un solo partido, que es como los casos principales. Generalmente están como muy conectados, son como sinónimos, pero si uno revisa el tema histórico no es así, no es tan así. Aunque los ejemplos más visibles coinciden en que los regímenes autoritarios más brutales que han existido en la historia han sido unipartidistas. O sea que hay un solo partido que gobierna en el país en una forma de gobierno autoritaria. Póngase el caso de la Alemania nazi, la Italia fascista, la España franquista, la Unión Soviética también, Arabia Saudita existe también en ese sentido, actualmente China. También se puede hablar ya como muy rebuscando Estados Unidos en la actualidad, pero eso ya es mera especulación. También una forma de gobierno que es la monarquía, que son los reyes que actualmente todavía existen, pero ahí va a depender de cómo sea la estructura de esta monarquía. O sea, hay muy pocas
que son monarquías como tales, monarquías no autoritarias, sino que personalistas, que existe la figura del rey, que el rey es la figura más importante, el jefe de Estado, el jefe de gobierno y todo. Es diferente a una monarquía constitucional, donde la monarquía, donde los reyes existen como figuras, pero no tienen injerencia en la política, sino que existen como figuras de no de adorno, pero sí de no tienen injerencia política, pero existen como figura social y cultural. Ejemplo, España, Inglaterra, Gales, bueno, está metido en Inglaterra, ¿cierto? Suecia, no sé, Mónaco, el Principado de Mónaco, también son un tipo de estas ideas. Y los regímenes autoritarios también son formas de gobierno que ya son más generalmente dictaduras. Acá la de Chile, Argentina, España, Alemania, Francia no, Italia. Bueno, todas las dictaduras, estados autoritarios que uno conoce, también existen como forma de gobierno. Pero estas formas de gobierno son formas en que cómo se ejerce ese poder y cómo los gobernantes son designados. No generalmente constituyen una forma de gobierno. Por ejemplo, puede haber una forma de Estado. Puede haber un Estado federal que sea parlamentario. Se pueden mezclar. O un Estado unitario que sea una monarquía. Existen esta forma. Esa es la noción, ese es como el cambio que se pueden hacer. Por eso es importante, chicos, chicas, que tengan claro la diferencia entre Estado y gobierno, que no son lo mismo. Tienen el fondo muy similar, pero son cosas completamente diferentes. Y cómo se clasifican, cómo se estructuran estos estados, también tiene su diferencia. La forma de gobierno es cómo se va a ordenar políticamente, cómo se va a ejercer ese poder en el Estado, y la forma del Estado es que cómo se estructura ese poder. ¿Qué forma va a tomar el Estado? Y entonces, en ese sentido, ese Estado puede tomar dos vías. Hay muchas formas de cómo se puede estructurar un Estado, pero las generales están en este cuadro, que son el Estado simple o el unitario y el Estado federal. Tiene sus características particulares. Empecemos con el unitario, que sería el caso de Chile, ¿cierto? Posee solo un centro de poder, en este caso Santiago, ejercido a través de órganos encargados de diferentes funciones. Los poderes del Estado, con sede en la capital del Estado, ¿cierto? Que sería Santiago. Ahí están todas las cosas políticas, menos el Congreso, que es una particularidad, ¿cierto? Y bueno, queda como tarea, si quieren, por qué se cambió la sede del Congreso Nacional a Valparaíso en vez de estar en Santiago, ¿cierto? Que está el edificio, el Congreso Nacional, que está ahí muy cerca de la Plaza de Armas en Santiago. Pero también es como muy chistoso, es como bien entretenido entender por qué se cambió el Congreso a Valparaíso y no está en Santiago. Pero generalmente en un Estado unitario sí se habla de que todo el centro del poder está todo en un centro de poder y los órganos están en la capital misma del Estado. O sea, está todo centralizado. Un Estado centralizado, centralista, por así decirlo, es parte de las características del Estado unitario. Las personas obedecen a una sola constitución. O sea, ese libro es la base de todo. Y todos deben obedecerla. Y la organización política abarca todo el territorio nacional. Todo este territorio nacional, que tiene obviamente su territorio de tierra, de agua y de aire, y todas las personas, toda la población que viven dentro de este territorio, obedecen a una sola carta magna, a una sola constitución. La administración puede ejercerse de manera centralizada o descentralizada. Esto es lo importante. No siempre centralismo es lo mismo que centralista. No es lo mismo. Un Estado centralizado habla de que puede estar todo metido en una sola parte, ¿cierto? Como es el caso de Santiago. Pero centralista es de que la forma en que se estructura todo sea a partir de Santiago. En el caso de Chile. No sé si queda como clara esa idea. Porque, por ejemplo, ahora en este sentido de que el Congreso Nacional esté en Valparaíso, no se considera que sea un Estado centralizado, sino que es un Estado centralizado, descentralizado. Es como complicado entender eso, pero es que no es un Estado centralizado el de Chile, sino que está descentralizado porque hay distintos organismos que no están dentro de la misma capital, sino que están fuera. Ahora, es diferente también hablarlo
en tema como cultural que Chile es un estado centralista porque está todo metido en el centro. No me refiero solo a Santiago, sino que, por ejemplo, el Congreso está en Valparaíso. Valparaíso está a 1 hora de Santiago, ¿cierto? Y que como todos los grandes centros de poder, la distribución de población está toda abarcada en el centro. Y que se le da mayor importancia a ese centro geográfico, que a los extremos, ¿cierto? Que sería el extremo norte, el norte grande, y la zona austral. Entonces es diferente eso, de cómo se estructura un estado centralizado a un estado centralista. Que más que jurídico es un concepto cultural, para que ustedes lo tengan claro. Ojalá haya quedado claro, ¿cierto? Cualquier duda, chicos, recuerden, cualquier duda que tengan, por la plataforma o por correo. La administración puede ejercerse de manera centralizada o descentralizada administrativamente, entendiendo por esta última la forma que tiene el Estado de hacer más eficiente su funcionamiento, otorgando personalidad jurídica, atribuciones, patrimonio y responsabilidad propia a organismos sujetos indirectamente al poder central, que son las ONG, ¿cierto? Las organizaciones no gubernamentales, o también otros mecanismos de Estado que son de orden estatal. Un ejemplo de estos, por ejemplo, sería la Contraloría, ¿cierto? Que el Estado tiene una Contraloría aparte, no aparte, sino que el Estado, el mismo presidente, ¿cierto? No puede recibir como las plata de las contribuciones, de los impuestos, sino que eso está encargado la Contraloría. El Poder Judicial no está en el Estado Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, sino que está en el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial está la Corte Suprema, los tribunales y como todas estas organizaciones, ¿cierto? También los municipios, las gobernaciones, las intendencias. Entonces ese es un poder descentralizado, de que no está todo metido en una sola gran bola que es el Estado, en algo gigante, sino que esto está estructurado en distintas partes, un poquito más pequeñas, que ayudan también al Estado, pero que las decisiones finales se toman en el centro, que es el centro político, ¿cierto?, del Estado. Eso es como las ideas simples. Es como se estructura Chile en la actualidad, para que quede como más claro. Chile está organizado por regiones. Las regiones tienen un intendente que los gobierna, tienen un consejo regional que tiene sus atribuciones, tiene los gobernadores que son de las provincias, los alcaldes que son los que están encargados de las comunas. Todo eso son formas descentralizadas de poder y que todo eso los intendentes le rinden cuenta al mismo presidente de la República, que el mismo presidente no tiene todo el poder legislativo ni judicial, sino que eso está en el Congreso, y en el Congreso están los senadores y diputados, y en el Poder Judicial están los jueces, está la Corte Suprema y todo esto. Y además las platas no quedan solo en un solo poder centralizado, sino que se encarga la Contraloría, está el Ministerio Público, también las policías y fuerzas militares están dentro también de esta forma de entender un Estado centralizado o descentralizado. Que el presidente, por ejemplo, no tiene la facultad de tener a su cargo directo los militares, ni, por ejemplo, en este caso, los carabineros, ¿cierto? Sino que estos son centros aparte que descentralizan este poder, para que el presidente no tenga las atribuciones prácticamente como de un dictador, ¿cierto? De un monarca, de un rey, sino que tiene que hablar. Es un tema como muy democrático en ese sentido, que es el tema de un Estado unitario descentralizado. Pero unitario quiere decir que es uno solo, que es un país que puede administrarse de distintas formas, pero que es uno solo, que es como ejemplo el caso de Chile. En cambio, el Estado federal, su actividad es objeto no solo de descentralización, ¿cierto?, administrativa, sino que también una descentralización política. Ahí está el concepto. Hablamos siempre de Estado unitario, una descentralización administrativa, ¿cierto? Pero el Estado federal no busca solamente que la administración sea descentralizada, sino que también la política. O sea, que cada sector federal sea un país en sí, que la política sea descentralizada completamente. Eso es lo que busca generalmente el Estado federal. Reconoce a varias fuentes originarias de poder político, una que corresponde al gobierno central y otra que es propia de gobiernos regionales, actuando de forma coordinada pero independiente. Es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, todos saben que la capital de Estados Unidos es Washington, y ahí está el Congreso, está todo esto. Existe un presidente
de todo el país, pero cada estado tiene como su jefe máximo, su gobernador del estado, que rinden cuentas directamente al presidente a través de este congreso, ¿cierto? Esa es como la diferencia. En Argentina pasa algo similar, en México, en Brasil. Hay como muchas ideas. El Estado federal también se encuentra en España, de una forma diferente, pero también por el tema de las comunidades, ¿cierto? Cataluña, Andalucía, Galicia, el País Vasco, no me acuerdo cómo se llama el otro, no me acuerdo. Pero bueno, no sé si se entiende la idea. O sea que el poder político no solamente se ha descentralizado en forma administrativa, sino que también política. Poder tomar decisiones que no desconocen la existencia de un poder central, pero que también existen poderes regionales que también tienen una realización política diferente, que son coordinadas entre sí, que están todos juntos, que son parte de un gran todo, pero que también tienen sus particularidades comunales, regionales, provinciales en sí mismas. Existe además una pluralidad de ordenamientos constitucionales, entre los cuales destaca uno como principal y el cual está subordinado a los demás, ¿cierto? Es lo que decíamos, una pluralidad de ordenamientos constitucionales. Que existe como muchas ideas, existen como muchas formas de entender, pero que no desconocen la existencia de algo superior y que todos son parte de aquello superior, ¿cierto? De aquel país. Dos principios sustentan al sistema federal: la autonomía gubernativa administrativa y la participación a través de las cámaras federales, que es como el Congreso, pero solamente así como de los gobernadores. Tirándolo como al caso de Chile, sería como que cada región fuera un estado. Si Chile fuera un estado federal, que cada región fuera un estado y que el intendente fuera el representante completo de toda esa región y fuera a una cámara federal. Esto es aparte de una cámara de diputados y una cámara de senadores, que es del poder legislativo. Acá la cámara federal sería algo completamente aparte y iría a tomar línea directa con el presidente de la República en un estado federal. Esa es como la noción. Esas son como las diferencias de estado federal y estado unitario. Por supuesto que un estado unitario también puede ser un sistema presidencial, un sistema parlamentario, distintos sistemas de gobierno, un sistema dictatorial también puede ser, o un estado federal también puede ser presidencial, parlamentario. Eso es independiente, pero el estado en sí se define al menos en estos dos grandes grupos, que son unitarios, desde un solo país, con divisiones administrativas, pero que la política es centralizada, y el estado federal, que es descentralizado política y administrativamente. Eso es como generalmente lo que quería hablar el día de hoy, chicos, chicas, que es el concepto de Estado. Yo sé que es un tema bien engorroso, es un tema con muchas definiciones, mucho concepto, que es un poco denso, un poco aburrido en algunos aspectos, pero es importante entender de que es vital saber estos conceptos para no caer en la ignorancia política, ¿cierto? Eso es como decían los antiguos griegos, o sea, ignorancia es no tener conciencia política de que eres un ser político. Entonces eso es como lo importante. Y también, en ese sentido, les quiero dejar tarea. Sí, porque soy un Dios generoso y les voy a dar una tarea. ¿De qué se trata esto? Estas tres preguntas, en un eventual cambio de constitución política, ¿qué elementos del Estado debieran cambiarse y cuáles debieran mantenerse? Esa es una pregunta. La segunda, ¿está Chile preparado para constituirse como una república semipresidencialista federal? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas que tendría esto, cierto? Y la tercera, ¿la soberanía reside en la nación? Estas tres preguntas, chicos, chicas, lo que ustedes tienen que hacer es elegir una, solo una. Y a partir de esa pregunta, tienen que realizar un ensayo. Sí, vamos a entrar directamente. Redactar un ensayo. El plazo, voy a subir esto un día martes. El plazo es para el próximo miércoles. También va a estar en la plataforma. En la plataforma Classroom les voy a dar las pautas de cómo se va a evaluar este trabajo. Y también un link, ¿cierto? A una página donde dice que cómo se puede redactar bien un ensayo, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Por qué hacer esto? ¿Cuál es la intención? Obviamente para soltar la mano,
para que no se queden en eso. No tienen que escribirlo a mano, escribirlo en el PC, ¿cierto? Y para que ustedes empiecen a buscar formas de cómo redactar, empezar a escribir de una forma diferente. Ya están en tercero medio, es importante empezar a escribir este tipo de materia, ¿cierto? Y también a inculcar la opinión. Esa es la idea. Yo no voy a evaluar lo que ustedes opinen, sino que yo voy a evaluar la estructura que tiene el ensayo y que si están bien ubicados. Eso es lo que yo voy a evaluar. Lo que está dentro, cuál es su pensamiento, eso es netamente personal. Esa es la idea. Un ensayo, en líneas generales, es dar su opinión a través de una estructura y obviamente con argumentos y con citas y con esta idea. No voy a ser tan riguroso en el tema de las citas, por el tema de las normas, que cómo se tiene que referenciar un libro. No, eso no es necesario en este momento, para no hacerlo tan engorroso, tan complicado. Les voy a dar una semana de plazo. Por supuesto que ese plazo va a depender. El tema de notas lo voy a ver yo. Todavía no nos dicen nada concreto, pero la idea es hacer este tipo de ensayo. Lo que ustedes tienen que hacer, y les vuelvo a repetir, tienen que elegir solo una de estas 3 preguntas. Entonces, de acuerdo a esa pregunta, tienen que crear un ensayo, tienen que redactar un ensayo. ¿Cómo se hace eso? Les voy a mandar una página donde cómo se estructura un ensayo y cuáles son las partes que tiene un ensayo. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar información de acuerdo a la pregunta que ustedes eligen. Tienen que buscar información, ya teniendo como su postura. Tienen que analizar, tienen que pensar, tienen que ver los pros y contras de cualquier postura, independiente sea la pregunta 2 o la 3, ver cuál es la idea, qué es lo que piensan ustedes y cómo sustentar con argumentos su postura. Y después redactarlo con la estructura que tiene el mismo ensayo. Y eso, mandármelo y eso sí, yo prefiero que me lo manden por correo, para no tener ningún tipo de problema. No tuve ningún problema con los trabajos que me mandaron anteriormente, pero al menos en este tema, en ensayo, sí necesito que es mejor tenerlos en una copia por correo. O cualquier cosa, si quieren subirlo en la misma plataforma Classroom, cosa de ustedes, decisión propia de ustedes, pero sí mandármelo por correo el día martes, que no sé qué día cae, pero es el próximo día martes, ahí también se va a subir información. Así que eso, chicos, eso es generalmente, esa es la definición de Estado. La próxima clase va a ser sobre democracia, conceptos de la democracia, y va a ser un poco más debatible, por supuesto. Les recomiendo que tengan una copia de la Constitución, que leanla. Yo sé que es fome, pero leerla de a poco para entender más o menos qué es lo que quiere decir ciertas cosas, porque hay definiciones que voy a sacar de la misma Constitución y ustedes, para que tengan claro. Recuerden que estas no son vacaciones, chicos, chicas. Estos son un momento de excepción constitucional, que no tenemos clases presenciales, pero por eso se está haciendo esto. Ojalá que no se sientan saturados, que no se sientan pasados a llevar por hacer esto, pero es nuestro trabajo y también es parte de su responsabilidad y su deber como estudiante seguir en constante estudio y todo esto, ¿cierto? Así que eso, chicos, les hago recuerdo, no salgan de sus casas si no es necesario, cuídense a sí mismos y cuídense a su familia, cuiden a los demás. Y nos estamos viendo en la próxima clase, chicos. Así que eso, que estén bien y nos vemos.